Bueno, imagínense ustedes dónde estoy hoy. Este balcón colorido, me imagino que ya se identificará dónde estoy parado. Este balcón da para la sala de junta, la sala de reuniones de aquí, del municipio de Guatapé. Gracias, por supuesto, a la anuencia del doctor Hernán Darío Urrea, que me permitió hacer el programa hoy con don Álvaro. Aquí hay un mural espectacular, donde están retratados, si se quiere decir de esa forma, los personajes que hicieron vida del pueblo, la historia del pueblo. Así que los invito, si no quieren venir aquí a la alcaldía, vean el programa Zocaleando, les va a gustar. Y usted, si forma parte de esta historia, comuníquese con nosotros, ¿ok? Los espero, voy allá adentro, donde es el programa. Buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición de Zocaleando. Hoy en un programa muy especial con un personaje que nos costó un poquitico dar con él porque debido a sus múltiples ocupaciones, pero hoy les prometo un programa digno de Zocaleando. Nos encontramos actualmente en la sala de juntas, la sala de reuniones del municipio de la alcaldía de Guatapé. Gracias a los buenos oficios del alcalde don Hernán Darío Urrea y la secretaría, vamos a tener hoy a don Álvaro, profesor historiador de aquí de Guatapé, quien nos va a hablar precisamente de este mural que enriquece culturalmente a Guatapé. Así que voy a su encuentro para presentárselo a aquellos que no lo conozcan, aunque lo dudo, porque es un personaje que ha hecho historia y todavía tiene mucho que contar. Vamos a su encuentro. Don Álvaro, ¿cómo está? Qué placer. Muchas gracias, Al fin. igualmente. Gracias por su tiempo, gracias por su presencia. Y sabemos que usted tiene mucho que decir. Eso me han dicho. Pues un poco disponible. Bueno, sobre todo disponible. Le digo un poquitico de mí para que sepan quién soy yo. Yo, por supuesto, me he convertido como un refugiado político debido a la situación que se presenta en mi país. Yo soy venezolano, ya yo tengo 2 años aquí en Guatapé y entre una cosita y otra me he ganado el cariño de todos ustedes por mi forma de ser, mi intelectualidad, mi forma de cultura, mis viajes por el mundo, y encuentro en este terruño, en el pueblo número 10 más colorido del mundo, que viene mucha gente de todas partes del mundo. Es cierto. Y se encuentra con cosas como, por ejemplo, los zócalos, los personajes, y se van encantados. Claro, si nos ponemos a dar cuenta, la mayoría de negocios que venden artesanías o venden pinturas, muy pocos se lo dedican en realidad a lo que es nuestra parte, nuestra raíz. Lo digo nuestra porque lo tomo como mío ya este terruño. Y en realidad hace falta que la gente diga qué es Guatapé, dónde estamos, por qué el de los zócalos, quiénes han sido sus personajes que le han dado vida a este pueblito de proyección internacional. Entonces, yo le doy la bienvenida a Zocaleando. Espero que se convierta en un adepto a nuestras ediciones. Claro. Y cualquier cosa que usted pueda aportar para mejorarla, por favor, bienvenido. Lo que se pueda, con gusto. Okay. Claro, ahí Vamos a hablar de este mural. Yo no sé por dónde usted quiere comenzar, pero aquí, por lo que tengo visualizado, estos son los personajes que le dieron vida al pueblo, si mal no me equivoco. Sí, pues sí. Ajá. Sí, es una radiografía humana de la historia del parque, del pueblo, de la plaza. Ok. Es eso, más una radiografía humana. Por eso la obra se llama Identidad y Afectos. Identidad porque son rostros y vidas que en su mayoría nacieron y crecieron en el pueblo y que el escenario más común para ellos es la plaza y el parque. Por un lado como caras y rostros, por otro lado como historias de vida, identifican pasajes de la historia de Guatapé, del pueblo, del colectivo, que nos resultan muy interesantes. Cada vida de estas, cada persona de estas, cada actuar de estas personas
es un retacito de la historia de Guatapé con una particularidad. Aquí hay representación de las más altas dignidades que ha dado Guatapé al pueblo, al departamento y a la patria, pero también hay los perfiles más elementales y sencillos del hombre del pueblo que seguramente en toda su vida lo más lejos que conoció de su casa fue la plaza. Imagínese usted, identidad y afecto. Identidad se y llama el afectos, mural. Se llama el mural. Del maestro Guillermo González, que está entre nosotros en Guatapé, haciendo otros murales y otros trabajos muy interesantes porque combina el arte, el óleo, el muralismo con contenido local, con identidad. Don Guillermo, sí, yo tengo la oportunidad de conocer a don Guillermo y próximamente estaremos haciendo un programa con él. Sí. Bueno, fíjese usted que me está diciendo algo muy significativo porque, por supuesto, estamos hablando del parque principal. Yo siempre digo que el parque es la sala de nuestra casa, porque casualmente por donde está la esquina, donde está Lorena, de Sorbitos, por ahí entra todo el contingente turístico que viene a visitar al pueblo y atraviesa la plaza. Ahora, yo imagino, por lo que yo puedo ver hoy en día, que la plaza no era así. Sí, la historia ha tenido varias transformaciones. Por supuesto que esta es la última, pero la plaza y el parque como tal ha tenido transformaciones y hay que decir que en la literatura histórica y en la antropología de la humanidad el concepto plaza es muy importante y tiene muchísimos significados y justamente uno de los nombres de plaza es Zócalo. Sobre todo en México la plaza se llama Zócalo por una historia con un presidente muy simpática, con un pedestal de una imagen de un personaje que iban a levantar allí y se quedó en Zócalo. Y desde entonces la plaza se llama Zócalos, pero Zócalo también es pueblo. Cuando yo digo zocaleando es casi decir puebleando, porque este es el Zócalo, esta es la base fundamental de cualquier estructura social, pueblo. Entonces, déjeme aprovechar que estamos aquí conversando y me viene el tema a colación. ¿De dónde viene la idea de los zócalos en Guatapé? ¿A dónde nos podemos remontar? Sí, 1919, mes de mayo. Mayo 1919 se gesta la primera idea de Zócalo, inicialmente no como Zócalo, sino como decoración de altares, y luego llevado al pie de muro, al pie de muro de la pared de la calle y de la casa, con un triple propósito: proteger la casa de las humedades, protegerla de los niños que juegan canicas, bolas, tapas, monedas, piedras, corozos y todo aquello. El golpeteo molesta mucho a los viejos. Y otra razón es proteger las casas, que en aquel entonces no había cemento sino cubiertas de pañete, y el pañete lo picotean las gallinas, lo muerden los cerdos y volvían a destaparlo, y entonces la casa entraba otra vez a quedar húmeda y las tapias en riesgo. Todo eso tiene que ver con la llegada del cemento al pueblo. Fíjense ustedes lo simpático del comentario, ¿no? El porqué de. Por supuesto, era como tapia y a medida de la exposición a las temperaturas y los juegos de los niños, entonces eso se iba desmoronando porque la tapia se desmorona, entonces se convirtió como el recubrimiento para que preservar precisamente la parte baja de las casas, los zócalos, pues lo que se llama esa parte inferior. Bueno, bien, pero hasta ahí es común y normal en cualquier casa, en cualquier ciudad del planeta. Eso es normal. El asunto diferencial es que en Guatapé, y que esto es único en el pueblo, en el planeta, en la tierra, es que en Guatapé a ese trabajo con el cemento, a esa protección de la casa le dan un significado, un contenido, una semiótica. Y entonces el zócalo aquí no es simplemente el zócalo, porque el zócalo se hay en todas partes, sino que aquí el zócalo es un blasón, un escudo, un libro con las páginas abiertas en que cada familia va registrando ahí su historia, su gusto estético, su actividad económica, bueno, algo que tiene que ver con su sentimiento individual, familiar o de vecindad. Ese es el secreto de los zócalos en Guatapé, porque zócalos los vas a ver en todas partes. Francia, por ejemplo, iniciando el siglo antepasado, terminando el siglo antepasado, no, perdón, me voy más allá.
estoy hablando de Luis XIV. Luis XIV, el hermano de Luis XIV, que trabajaba en París precisamente, estaba en ese cuento de la política, hizo socalizar todo París para evitar el desaseo, porque era muy escrupuloso, el orín de los borrachos y todas esas cosas. Entonces él decía, hizo socalizar, pero era como hacen en muchas casas aquí: granito al zócalo, cemento y pintura al zócalo, no pasa de ahí. Higiene, preservación. Aquí dio el salto importante, trascendental, que es el de darle contenido a ese espacio. Ahora dígame una cosa, al estilo Guatapé, ¿somos únicos en el mundo? Sí, en el tema de zócalos con contenido semiótico, o sea, zócalo semiótico, hermenéutico, semasiológico, no lo tiene ningún pueblo de la tierra. ¿Y esto viene copiado de alguna idea o somos originales en esto? Es copiado de cualquier parte el asunto del souk. In English is souk, in English es souke, en árabe es sok, porque también viene del árabe. O sea, eso es copiado y los zócalos son copiados. Claro. Lo que no es copiado es que a este espacio, trabajado con cemento por primera vez, la gente empieza a hacer su gusto, su cordero, su ovejo, su estilo judío-cristiano, católico, y las formas geométricas y el desarrollo mental de la época, el desarrollo mental en cuanto a la geometría, por las figuras que vienen haciendo. Así pues, entre otras partes, era la manera de trabajar las figuras geométricas de acuerdo con el concepto mental que aquí se tenía, porque todavía la educación formal era incipiente. Ese asunto de tener zócalos con contenido, con significación y con afectos familiares e individuales es único. Vayamos caminando un poquitico hacia el mural y yo quiero que, yo no sé, escoja usted el personaje. Bueno, por ejemplo, allá, hablando de los zócalos, tenemos la oveja, tenemos unas dos figuras geométricas que estos como que son los principales, ¿verdad? Los que se dio origen. Inclusive tengo entendido que los primeros zócalos como conservaban unos colores muy específicos, ¿verdad? Sí, sí, con la evolución de la figura del zócalo también hubo un proceso de evolución del color, de la combinación, del manejo de la cromática, y eso también hace parte de la identidad de Guatapé, porque finalmente Guatapé se convirtió en un pueblo de colores, como lo dijiste en la presentación, está entre los 30 ciudades más coloridas del mundo y tiene que ver. Bueno, el tema es este. Usted me hace una relación muy cercana. Tenemos el cordero, tenemos un paralelogramo, medio paralelogramos y tenemos un rombo. Aquí está un sentimiento religioso, judeocristiano, allí una conformación geométrica y aquí está el hacedor de zócalos. Estamos hablando de José María Parra Jiménez, el primer hombre en la historia de Guatapé que supo combinar el cemento, las figuras, la protección de la casa y el manejo del color. Era un hombre que para la época, me parece, no existía. No, está bien, estamos bien allí. Era un hombre que para la época, pues yo lo considero un genio, era un tipo que estaba muy lejos de la época en que él vivió aquí. El pueblo no sabía, el pueblo sabía que era un loco, que era mujeriego, que era políticamente controvertido, que era un líder, que era un trabajador de la alcaldía en sus tiempos, que fue alcalde en muchos lugares, pero que tenía una obsesión por trabajar figuras con cemento y la estuvo trabajando aquí en San Rafael y en otros municipios donde inclusive siendo alcalde los ratos de descanso entre las 12 y las 2 los dedicaba a empedrar calles, a hacer también zócalos que seguramente ningún otro pueblo le dieron la dimensión, la importancia, pero lo que pasa es que esto apenas lo descubrimos casi 100 años después. Hicimos un estudio cuidadoso sobre la identidad de Guatapé y encontramos que la historia de los zócalos es una historia que venía callada, haciéndose, mostrándose, derivándose de generación en generación, y entonces nos da la oportunidad de hablar de esto con un poquito más de autoridad. Don Álvaro, ¿usted es de Guatapé? Yo soy aire, agua y tierra de Guatapé. Es muy interesante, pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? Hablando con don Álvaro, a mí me enriquece el espíritu, por supuesto, y el alma, y esto forma parte de lo que es la historia contemporánea, ¿no? Independientemente de que nos remontemos a historias pasadas con estos personajes que hablan por sí solos. Esas son las cosas que en realidad tenemos que rescatar. Cuando yo sé como jóvenes, por supuesto, si algunos tienen la oportunidad de ver este programa, ténganlo muy en cuenta como parte de su propia historia, porque ustedes se merecen
que una persona como don Álvaro viva con pleno uso de sus facultades, joven, les pueda decir esto Sobre todo. a ustedes, a ustedes sentados en su casa, tomándose un tinto, bien sabroso con su familia, que conozca esta historia, porque no hay nada más rico saber dónde uno está, dónde uno vive y de dónde uno viene. ¿Okay? Mucha gente dice, qué aburrido, qué fastidio, ay, me quiero ir a la gran ciudad. Yo creo que antes de irse a la gran ciudad hay que saber más de dónde uno viene, para que cuando llegas a la gran ciudad te pregunten, ¿de dónde vienes tú? Ah, no, yo vengo de un pueblito que se llama Guatapé. Ustedes no saben, no tienen ni la más mínima idea de lo que tienen en su mano. Esto es un pueblo tan rico en cultura. Además que estamos rodeados por una naturaleza. Ustedes no se imaginan cuántas personas quisieran vivir en un pueblo como este. Tener agua enfrente, rodeado de vegetación, cero contaminación, donde la gente, como se dice, hay un eslogan que dice Antioquia la más educada. El respeto y la tranquilidad y la paz que se respira aquí en Guatapé es impresionante. Dense cuenta, no, yo me quiero ir a vivir a Francia, yo quiero vivir en París, no, yo quiero vivir en Londres. Dense cuenta, si ustedes se ponen al día con las noticias, todos los días hay un loco desatado. Lo del pensamiento islámico, los terroristas, ya la gente no puede vivir en paz. Entonces, esta pequeña comunidad, que es proyección e imagen para el pueblo, tiene más importancia de la que usted mismo se imagina. Don Álvaro, sígame escogiendo el personaje. ¿Cuál fue el nombre entonces del...? Él es Jesús María Parra Jiménez, pero pues como nombre político oficial, pero en el común del pueblo, porque además era una persona muy popular, era el famoso Chepe Parra. Chepe Parra. Chepe Parra. El hacedor de zócalos. El hacedor de zócalos. Sí, hemos llamado finalmente Chepe Parra el hacedor de zócalos. Muy bien, escójame otro pues. Yo te quiero, pues yo de este hombre podía hablar mucho rato, porque le dediqué años, tal vez 12 años, indagando. Él ya había muerto, él murió en 1961 y el trabajo que hicimos sobre Zócalo, sobre investigación, fue en 1993, 94. Pero pues logramos perfilarlo, logramos encontrar mucho de la historia de él y ahí hay un cantón de sabiduría, de historia, de experiencia que se nos fue yendo porque los viejos que zocaleros con él murieron todos murieron. Y de ello nos quedaron algunas historias. Déjeme decir, para terminar con Chepe, que yo, Álvaro Hidárraga, si quisiera poner una estatua en Guatapé, con todo respeto y humildad, cambiaría a Bolívar por Chepe Parra. Porque este sí resolvió la situación de Guatapé y nos la proyecta a más de 200 años de economía, dinámica y de reconocimiento del mundo. Simón Bolívar importantísimo para toda Latinoamérica, pero Simón Bolívar ni pisó a Guatapé ni jamás entró a Antioquia, porque además la situación histórica de la independencia de Antioquia tiene otras connotaciones, pero no es demeritar a él, sino que cada pueblo debería tener su personaje. No es descalificar y mucho menos, no se trata de eso, pero sí que cada pueblo construya su historia y conozca quiénes son sus líderes, sus héroes, y a ellos se les dé el merecimiento, porque ni siquiera él sospechó la dimensión de la idea que empezó a trabajar en mayo de 1919. Fíjense lo importante que acaba de decir don Álvaro, ¿no? Por supuesto, somos bolivarianos, en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? Pues imagínense cómo no darle gracias a Simón Bolívar por todas esas hazañas libertarias y nos permita que pueblos hermanos como Colombia y Venezuela en este momento estemos juntos hablando de esto. Pero tomémosle la palabra, hagamos algo en reconocimiento a ese personaje el que hizo posible que esto se estuviera sucediendo. Le tomo la palabra. Yo voy a ver cómo hago, aunque yo no tengo influencia política aquí, pero yo creo que todo el pueblo debería conocer de ese señor. Pues a mí no me preocupa eso porque la historia se va haciendo por su propia cuenta. Nosotros los que hacemos historia somos un poquito estoicos o muy estoicos. Quien no sea estoico no hable de historia. No. Porque la historia nació con el estoicismo y con el cristianismo, los dos combinaditos, pero bueno, eso es otra historia. Eso es.
Escójame otro. Bueno, les decía inicialmente que aquí hay de los más encumbrados personajes en el sentido social, humanitario, de inversión, industria. Aquí tenemos, para hablar de esa línea, porque ahorita hablamos de los que no se llaman bajos, sino que fueron más sencillos, más populares, tuvieron tal vez menos oportunidades, mentalmente les alcanzó para otros cuentos, fueron el hazmerreír, por decirlo así, pero fueron la alegría del pueblo también. Pero aquí estamos hablando, les voy a mostrar dos personajes que seguramente ya muchos los conocen. Tenemos aquí al doctor Jesús María Espinosa Jiménez, también segundo apellido Jiménez, porque en última los Jiménez y Giraldo aquí se repiten. Este es el primer médico graduado en la primera promoción de primero de la Universidad de Antioquia. Estoy diciendo con esto que Guatapé le aportó a Antioquia el inicio de la salud como institución del Estado. Es el primer médico graduado en la Universidad de Antioquia, no tengo aquí los datos exactos, si fue 1935, bueno, algo así, pero es el primer médico, el primer título otorgado en medicina por la Universidad de Antioquia, es un guatapés, el doctor Jesús María Espinosa. En esa promoción solamente se graduaron 3 personalidades y con 3 días de diferencia. Primero se graduó este señor, el segundo apenas estaba esperando la aprobación de la tesis de grado y el tercero 3 días después. Estamos hablando de personas que han aportado a la historia, pero aquí tenemos también otro, el general de la República, un general que batalló en la Guerra de los 1000 días, que es el general Juan de Dios Giraldo Zuluaga, importantísimo. Parece ser que entre estos personajes había algún parentesco, porque en últimas eran de Guatapé, o era Giraldo, o era Jiménez, o era Espinosa, o era Parra, y un tercero que sería el primero es el señor Francisco Giraldo y Jiménez, fundador del pueblo, que aquí está con un pergamino de permiso de acta fundacional firmada el 4 de octubre de 1811 en Popayán. Entonces estamos hablando aquí de gente y detrás de ellos hay una lista importantísima aquí de personalidades que el pueblo de Guatapé le ha aportado a la historia de Antioquia y a la historia nacional. Eso es valioso porque muchas veces los pueblos tienen gente que aportan y el mismo pueblo a veces no los conoce o peor aún los desconoce. Bien. Don Albor, déjame hacer una pregunta. Sí. Guatapé como tal era un asentamiento indígena de un grupo nómada sedentario perdóneme si me equivoco, existía una tribu llamada los Guatapé. ¿De dónde viene el nombre de Guatapé? ¿Cómo llegamos a eso? Sí. Nos remitimos a unos 6000 años que se supone pasó el primer nómada por estos territorios, loqueando por la selva, digamos, mirando ríos, quebradas. Aquí me da repente ríos, quebradas, bosques frutales, exótico, una cosa loca. Y unos días después volvió con una pareja. Se cree que venía del oriente, pero del oriente de la parte baja del Magdalena. Y bueno, se fueron estableciendo a lo largo de los años y de los siglos, porque aquí hay cerámica milenaria en el museo, que da razón de una cultura precolombina más o menos remota, porque parece que hay marrón inciso antioqueño y eso nos remite a las edades de los Quimbaya y de los Pijao, que son de época muy antigua. Bien, entonces se formó una pequeña como territorio, un territorio era muy extenso, estuvo hasta el Magdalena, pero entonces se fueron formando habitáculos con largo de los siglos y cuando llegaron los conquistadores, más o menos 1650-51, ya había aquí una población más o menos establecida, no numerosa, pero sí la había. Y algunos libros de historia hablan de que los guatapés recibieron en son de guerra a los españoles para proteger sus territorios. En última, se supone que perdieron pueblos de acá porque eran menos aborígenes y los otros traían cañones, pólvora y caballos, y estos tenían piedras, garrotes, lanzas, arpas, hondas y lo que la otra parte era la guasabra, así claramente la guasabra, que es sencillamente apenas el ruido que pueden hacer los gritos
La guasabra es el ruidajo en el grito que ellos podían hacer para asustar al enemigo o para defenderse. Eso es cierto. Es decir, que también por aquí pasaron los Por colonos bueno, españoles. ahí sí, eso es real. Dos comisiones, la de Jerónimo Luis Tajedo y la de los Aguado. Y la de Diego de Almagro y Tejero por un lado y Almagro por el otro, con unos años de diferencia. Bien, y frente a la otra pregunta que es Guatapé, sí, Guatapé se considera una palabra quechua. Esa es una historia muy bonita de dónde surge el nombre Guatapé y los pocos nombres quechuas o aborígenes que todavía repercuten en nuestros días. Cuando yo hablo Guatapé, Cacosná, Guasné, Mariní, Naré, Samaná, son nombres muy diferentes a San Rafael, San Carlos, San Luis, San Vicente, Granada, Santuario, que es San Roque, que son nombres católico-cristianos venidos de los castellanos. Entonces, esa disparidad para Guatapé es otra ventaja porque nosotros tenemos un nombre diferente, no copiable. No existe Guatapé en Colombia, no existe ningún Guatapé en Colombia, como si pueden existir los otros nombres de otras ciudades que se repiten en todo departamento o en muchos departamentos. Ese es otro detalle que nos permite a nosotros tener elementos de identidad muy sólidos, porque identidad es lo que nos diferencia de otros. No para hacer mal de ese uso, sino para ser más atractivos en el sentido de la historia, pero de eso habría que hablar mucho rato. Usted sabe que si yo tuviera que darme un recorrido buscando la tipología del guatapense, para mí sería muy difícil poder decir, este proviene de esa estirpe indígena de los guatapé, porque todos ustedes tienen rasgos muy finos. Es decir, no hay... es explicable. Eso, pero no hay rasgos como muy marcados de indigenismo. Sí, pero es explicable. Eso tiene en el recorrido histórico de 6.000 años a hoy, 2017, son los fenómenos de la historia. Nosotros tenemos establecido en qué momento empezó a cambiar la piel, el rasgo. Mire, estamos hablando de eso. Esta tiene todavía el rasgo aborigen. Esta señora Usme, y el apellido Usme, de hecho, es aborigen, indígena. Esta señora todavía tiene el rasgo. Podemos ver rostros muy diferentes de ella o de él o de él. Pero le muestro más. Este personaje, el rostro, pues el rastro del rostro es la seña más marcada. Comparada, pero son los dos nacidos aquí, igualmente. Bueno, también le muestro más. Y le puedo mostrar muchos más. Vicente. Y le muestro esto. Y esta es una persona muy culta, muy avanzada, muy de la gente que aportó académicamente y liderazgo, no se aleja mucho. Pero entonces volveríamos al otro lado. El castellano, el español. Nosotros aquí tenemos castellano, navarro, vasco, un poco de Galicia, pero sobre todo andaluz. Es decir, que sí hubo ese mestizaje, sí hubo esa como comunión forzada. Sí. Pero no, ni como comunión forzada, ni como mestizaje, sino que se dio a lo largo de muchos años por fenómenos políticos y por ordenamientos de España, por separamientos casi obligatorios. Claro, porque como usted me dice, los guatapé perdieron ante esa avanzada española y me imagino que algunos de ellos se asentaron aquí y ahí fue que vino toda esa transformación, tanto en apellidos, imposición de apellidos y sobre todo en esos cambios de imágenes, ¿no? En todo, sino que como estamos hablando de una historia muy larga, es muy difícil compendiarla, decir que este vivió con este, porque la diferencia se da en el tránsito de la conquista a la colonia. A nosotros aquí había unos pobladores primitivos. Nos conquistaron, por decirlo así, unos y nos colonizaron otros. Entonces fueron 3 generaciones de ocupamiento del territorio que estableció estas diferencias. Pero bueno, bien marcadas. Son temas largos y hay mucho que hablar sobre el asunto.
Escójame otro personaje, pues. Pues si quiere vamos a la gente sencilla, a la gente pues ya muy que nunca le dio el pueblo. Yo tengo por ejemplo a Malita, es una maestra que siendo una mujer, nosotros la ponemos como un personaje intermedio, siendo una persona con el nivel intelectual, con la capacidad, digámoslo, económicas, social y familiar, fue una persona líder de pueblo, líder, maestra de teatro, maestra de primeras letras, preocupada por la gente pobre, preocupada por los enfermos. Entonces, por supuesto que el guatapense siempre ha tenido un espíritu de solidaridad. El que tiene algo le encanta compartirlo con el que no tiene, y eso ha permitido que Guatapé sea de un tejido social más o menos compacto. Me consta. Y eso nos ha favorecido mucho. Claro. Entonces, esta persona yo la ubicaría como en la intermedia, que siendo de una línea, digamos, bien en el sentido económico y social, siempre estuvo al lado de los pobres, con los ancianos, con las caridades, con el teatro. Ella llevaba teatro a las cárceles, acompañaba a los carceleros, igual trabajaba con los niños, trabajaba con los ancianos, es decir, de esas líderes interesantísimas, Amalia Urrea. Pero si hablamos de Raquelita, que es como del otro línea que estamos marcando, igualmente como ella, no tendría la educación, no tendría la formación académica, no tendría el nivel social, pero tenía el mismo corazón de esta señora, porque ambas hicieron grandes trabajos. Ella desde lo comunitario, desde el liderazgo, desde la vecindad, desde la parroquia, y ella también desde su mismo trabajo como profesora, con la vecindad, con los pobres y con la parroquia. Entonces estamos hablando de unas líneas intermedias. En este caso se me ocurre, aquí tenemos a don Julio Jiménez, el historiador del pueblo, reconocido hasta hoy, una persona pues de la línea de los personajes que aportaron política y culturalmente. Y aquí se van mezclando con personajes divertidos, como ya los divertidos de la calle, como les decía ahorita, Teresa Usme, Gildo, que todavía vive y lo vemos en las calles, y es el personaje que ha despertado tantas alegrías y simpatías a la gente, porque no deja de ser gracioso, entretenido, es un poeta. Yo lo llamo poeta Aeda Rapsoda, porque es un cantarín de la calle, es un juglar en nuestro medio. Andrés, vamos a ir en la búsqueda de este señor. De cada uno para un de próximo ellos hay programa, mucho que porque decir. con esa forma como me lo vende don Álvaro, debe ser muy simpático. Sí. Este personaje pues ya falleció, aquí hay unos que aún viven y otros que no. También muy divertido, un poquito pariente de ellos, de esa gente que alegraba el parque, alegraba la plaza, alegraba a la gente por su manera de ser, por sus dichos, por sus tiros, por sus piropos, por sus refranes, por sus dejos, por su manera de ver la vida tan diferente a como lo ven otros. Vamos a hacer algo. Les voy a dar un chancecito para que se paren del sofá, vayan a lo que tengan que hacer y regresan con nosotros. Hoy en Socaleando, don Álvaro. Muchas Un gracias. súper placer saber que estoy en un sitio lleno de historia, de costumbre, de holgorio. Esto es muy popular y muy enriquecedor para la cultura y el intelecto, y para que por supuesto ustedes en su casa le abra la puerta al Zócalo que está afuera, a que entre y haga de su vida lo que usted es, una persona muy querida. Volvemos con Socaleando.
Bueno, hoy socaleando desde la sala de reuniones de aquí de la alcaldía del municipio de Guatapé, gracias, por supuesto, a la deferencia de don Hernán. Y más que agradecidísimo y bien por sentado la presencia de don Álvaro aquí, que tiene mucho que decir. Y en ese interín que nos estábamos tomando un tinto, mientras ustedes también hacían lo mismo, tuvimos como una especie de... Ya hay empatía, pero él me dice, por supuesto, que Zócalo es cultura y Guatapé un estilo de vida. Muy buena esa reflexión. Y yo le decía, don Álvaro, y hay gente que se interesa. Entonces, eso se lo voy a dejar a usted porque a mí me interesa que lo oigan de sus propias palabras. ¿Cuál es la pregunta concreta? Hoy en día hay gente que se interesa por esto. ¿En qué? Por buscar, por escudriñar, por saber el porqué de las cosas. Porque yo soy un foráneo. A mí no tendría de repente por qué importarme, ni tampoco le estoy sacando provecho a esto porque no es la idea. Pero yo como persona ajena a este paraje, que vengo de otra latitud, que he viajado, ¿por qué yo interesarme? Entonces, yo digo el lugareño, el joven, el que está por salir del colegio, claro, como lo tiene de vida cotidiana, como pasa todos los días por su rutina diaria, pasa al lado del Zócalo, pero el Zócalo no le interesa. O saber el porqué, el nombre de Guatapé, cómo vino esto. Hay gente que en realidad se interesa en esto. Un pececito muy pequeño le preguntó a la mamá pez, mami, ¿qué es el mar? Ella le dijo, mijo, salga un minuto a la playa y cuando vuelva ha encontrado la respuesta. Cuando la gente sale de Guatapé, inmediatamente se da cuenta que dejó. Dejó su vida, dejó el color, dejó el agua, dejó el paisaje. Lo entienden y lo entendemos quienes hemos salido de Guatapé. Eso es como cuando el pescadito sale del mar. Ah, no me diga que es el mar, es mi vida. Bien. Que si yo también he salido, yo he viajado pues más o menos. Conozco no he pisado algunos 24 o más países, pero no me he salido de Guatapé. Cada vez miro desde allá y eso me ha permitido observar con más cuidado, con más amor y con más intelectus y con más visión este pueblo, esta gente que soy yo, que somos nosotros. Realmente la respuesta yo la sostengo, es sí, sí se ha interesado. Guatapé siempre se ha interesado por los zócalos y la respuesta es clara. Si no se interesara, no estaba como está. Eso es elemental, porque cuando una persona no se interesa en una cosa, pues la dejó tirada y ya. Habían quedado con una docena de zócalos que son los originales, que los tengo en un trabajo, yo tengo un trabajo muy interesante sobre los 12 primeros zócalos originales hechos por los zocaleros originales, con motivos originales y sin una otra idea que lo que ellos están empezando a formar. Y para esos 12 zócalos se demoraron más o menos 12 años, es bien simpático, de 1919 a 1933 prácticamente se estableció la primera docena de zócalos, que son los básicos y de los cuales todavía de todos hay muestras. Algunas ya están desapareciendo por esta oleada de cambios. Pero sí ha habido que se interese, es mi visión de persona optimista. Claro que los pesimistas tienen razón en decir que hay zócalos muy descuidados, que la gente no se interesa, que la gente no sabe nada de zócalos, que a la gente ese tema no le importa, que la gente está esperando que se los hagan, que es el municipio el que tiene que responder por todo, que una casa sin zócalo es lo mismo que una casa con zócalo, normal. Pero me encanta porque ese es un debate que se viene dando hace casi 100 años, hace 98 años, y sin embargo, con los ires y venires, ahí estamos, ahí está el pueblo y sigue mostrándose con zócalos. Esa es una visión y quiero compartir la otra sin volverme muy pesado. Una cosa es la visión de los zócalos y el hacer zócalos desde la gente, la comunidad, los líderes, la familia, haciendo su casa y organizándola. Otra cosa es el municipio, los administradores, los políticos y los dueños del poder pensando en los zócalos. Se ha propuesto que la administración municipal asuma la responsabilidad total de la zocalización en el municipio.
Es una idea con el propósito de que esto se convierta en patrimonio cultural, local, regional y de pronto departamental y más adelante nacional. Es un buen prospecto. Sin embargo, yo, pues, desde lo poco o de lo que trabajo con esto, me parece que no es la solución. ¿Es patrimonio? Sería un proceso para comenzarlo. Por ahora es patrimonio legítimo, no legal, porque entre legítimo y legal hay una diferencia muy grande. No se ha legalizado. Pero yo defiendo la posición de que no se debe legalizar. Okay. Debe ser una manifestación comunitaria de la gente y puede ser un aporte desde la política y desde la administración como apoyo. Pero el día que esto lo declaren patrimonio, hasta ahí llegan los ojos. Porque cuando la cosa es patrimonial no hay un peso de apoyo, no hay respaldo, es muy difícil administrar recursos para esto. En cambio la gente siempre está lavándolo, siempre está pintándolo, siempre está poniéndolo bonito y es algo de su corazón. Cuando digan eso es cosas del municipio. Bueno, esperemos que se quiebre la calle, a ver si de pronto la arreglan, pero es muy complicado. Entonces, mi teoría es, sin ser extremista, el Zócalo sigue siendo una manifestación de Guatapé, muy comunitaria, muy de familia, muy de personas, pero con el apoyo, el respaldo, la buena anuencia efectiva de la administración municipal, de planeación municipal, de los administradores políticos y de los líderes, es decir, el matrimonio perfecto. ¿Ser zócalo es una profesión? ¿Ser zocalero es una profesión? Yo he hecho una observación cuidadosa y tengo algunos documentos ya publicados sobre el perfil del zocalero. Como también ahorita hablaba usted en tema del guatapense. Sí, yo también he trabajado mucho el perfil de Guatapé y he publicado un poco de documentos sobre el perfil de ser guatapense. También más o menos tengo unas aproximaciones y unos publicados importantes sobre los zocaleros. Los zocaleros se podrían clasificar así rápidamente en pañeteros, constructores, oficiales, zocaleros regulares, zocaleros artesanales y artistas. Ya depende de cuando yo voy a hacerle zócalo a mi casa, a quién busco. Es claro que si tengo poquita plata, un pañetero, una persona que me hace la casa o que me hace la pared, me hace cualquier cuadrícula, cualquier figura geométrica, que es muy fácil, relativamente fácil. Si económicamente tengo gusto y puedo, o encuentro el recurso, puede buscar un zocalero regular o un zocalero artesanal. Pero si tengo la alegría y el gusto estético de manejar un zócalo artístico y con contenido, pues me busco un tallador, un escultor, porque aquí en Guatapé hay muchos zócalos hechos directamente por escultores titulados artistas y por pintores plásticos, que es otro cantar. ¿Qué quiere decir con esto? Que el zócalo es un espacio tan abierto que todos caben y cualquier estrato social puede registrar ahí su gusto y su estilo. Bueno, yo soy artista y por supuesto esa bohemia mía me permite hacer este tipo de cosas que me llenan el espíritu. Y oyéndolo usted hablar, dígame algo para seguir en esto que le voy a decir. ¿Cuántos zocaleros? Hay un banco de zocaleros. ¿Cuántos zocaleros hay entre esa gama diversa de los que usted nombró, los pañeteros y este y el otro? En general, en 1912 eran 40. Ajá. Sé que como del zócalo no vive todo el mundo, pues están ocupados en otras tareas, en otras labores que son para su economía. Pero yo alcancé a tener en 1912, que fue la del furor, la edad de oro de la zocalización en Guatapé, entre el 10, 11 y 12, por la celebración de los 200 años. Pero si yo voy por la calle a buscar quién haga zócalos, me puedo encontrar un par de docenas. Fíjese usted algo que dice, ¿no? La zocalización, la edad de oro de la zocalización, es una cosa muy rica. Ahora, como a mí me preocupa tanto, por ejemplo, el antes y después de la juventud en Guatapé, porque yo pienso en ellos, ¿qué pasa luego que salen del colegio? Si mi familia no tiene el poder económico para mandarme a estudiar en Río Negro, en la universidad o en Medellín, porque eso también sería la distanciación de la familia, entonces no me queda otro remedio sino quedarme aquí en Guatapé. Entonces, si mi papá no tiene una tienda o un restaurante en Melecom, ¿qué voy a hacer? Porque, por supuesto, Guatapé vive del turismo y es un turismo en realidad como muy... De lunes a viernes pasa poco y la gente se enfoca mucho qué va a pasar el fin de semana.
Pero oyendo esto y hablando de esto y aprovechando que estamos en estos pininos del Zocaleando, a mí se me ocurre qué bonito sería tener la facultad de tener una escuela donde se elaboren zócalos, donde los muchachos, que por supuesto usted tiene que tener una vocación, si no te gusta esto no lo puedes hacer, pero que si te enseñen cómo hacer los zócalos, entonces esto sería como una especie de industria turística, porque podrías hacer zócalos de yeso, de madera, para que la gente se lleve consigo un recuerdo autóctono de lo que es Guatapé. Yo creo que eso sería una buena forma también de ayudar a estos muchachos y poder incentivar más y darle más fuerza a que el Zócalo es cultura y Guatapé es un estilo de vida. Sí, aunque realmente lo que usted dice pasa en los 120 municipios de Antioquia. Digo 120 porque excluyo la capital y las ciudades mayores. Los bachilleres y los jóvenes de estos pueblos normalmente quedan en un limbo. En el limbo. Eso nos pasa en todas, pero me atrevo a decir, Guatapé es de los pocos pueblos que tiene otras ofertas para los jóvenes, lo que acabas de decir. Pensar en el Zócalo, pensar en la dinámica turística, especializarse, profesionalizarse en una manera de mejorar la oferta turística. Aquí lo voy a decir con toda humildad y respeto, los millones de pesos que entran a Guatapé los fines de semana son muchos y muchos de esos se vuelven porque no encuentran en qué gastárselos. Entonces nos falta a nosotros un poquito más de imaginación para ayudarle al turista a que se gaste esa platica aquí, porque es que yo no conozco turista que se vaya a pasear sin dinero. Y hay una versión muy dura que yo la manejo, pero me encanta, pero el turista es un vago con plata que anda buscando en qué gastársela. Cuando nosotros entendamos eso, entonces vamos a empezar a aprovechar y a explotar cualquier iniciativa que tengamos y así la dinámica económica va a ser mejor. Pero no solamente para que hacen el turismo, yo no estoy de acuerdo que porque hay mucho trabajo de mesero, de cuidador de carros y de restaurantero, entonces yo ya con eso me quedo. No, eso es la oportunidad para educarse, para estudiar. Que yo, en mi pequeño oficio, atendiendo turistas, en la dinámica del transporte, como transportista local, como lanchero, como ayudante, como restaurantero, como mesero, como cuidador, que esa platica me la eche al bolsillo y la aproveche para formarme, para estudiar. Porque la plata llega al bolsillo, pasa al otro bolsillo y sale a otro cajón. ¿Y qué me quedó a mí? Si no me quedó estudio, si no me quedó un ahorro, no pasó nada y el lamento seguiría por el resto de la vida. Pero me perdonan, yo creo que oportunidad de trabajo en Guatapé sí hay. Sí hay mucha. Yo creo que es que a veces uno necesita prepararse un poquitico más para ofrecer algo. Pero aquí hay gente que no da abasto trabajando y hay otros que no dan abasto pidiendo trabajo. Es importante lo que dice el profesor Álvaro, y no solamente eso, sino que a mí, por supuesto, como yo he investigado en el mercado, a ustedes, señores que son empresarios, aquellos señores que se dedican a la hotelería, tengan un poco más de conciencia. Yo sé de lo que estoy hablando porque me ha tocado, lo he vivido y lo sé, vuelvo y lo repito. No tengan un hotel como negocio. La hotelería, en realidad, el verdadero significado de la hotelería es una carrera que se llama Hospitality Industry, la industria de la hospitalidad. No es para trabajar en hospitales, es para trabajar precisamente dándole servicio a esa persona que llega. Entonces hay gente que tiene hoteles y para ahorrarse el dinero en contratar personal tienen a 2 o 3 camareras atendiendo todo el hotel y haciendo miles de oficios. Yo creo que tiene que haber un poco de respeto hacia el ser humano y también ustedes tomen conciencia que hotelería no es un juego. Hotelería es esa casa donde llega la gente luego de un largo viaje a posar la cabeza en una almohada y a que se lleve una buena impresión de que dónde estuvimos, dónde descansamos y dónde nos atendimos. ¿Okay? Guatapé es una industria por explotar de una forma con mucha conciencia y mucho profesionalismo, y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Préstele la mano a los muchachos que están saliendo, hagan cosas interesantes tanto por la juventud también como por el pueblo de Guatapé, que muy bien se lo merece. Don Álvaro, no sé, escoja un personaje y sigamos.
Pero me gustaría... O si usted quiere decir algo más, por supuesto. Sí, acabas de mover una idea muy interesante. Vea, cuando mi negocio, porque somos muy paisas y muy turcos para negociar, y eso a la larga termina siendo un gran error. Cuando yo tengo mi negocio, cuando lo entiendo como un servicio, cuando mi negocio es un servicio, un buen servicio, de seguro ese negocio me va a permitir estabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Cuando yo pongo mi negocio y tengo mi negocio como un cajón para llenarlo de oro, un día lo lleno de oro y un día se llevan ese oro y me quedé sin cajón, sin oro y sin negocio. En el mundo el turismo se mueve así, servicio. Aquí falta un poquito porque somos muy paisas y nos preocupa mucho el futuro, entonces queremos llenar el carriel, el cajón y la barriga en un año. Entonces deja de ser servicio por ser una cuestión de explotación un poquito fuerte y entonces el turista no se va a sentir así bien. Y eso hace que fracasemos. Entonces no es correcto que uno esté rico 1 o 2 años y que los últimos años de su vida ha fracasado porque el negocio se fue al suelo. Porque todo negocio, por ley de los estudios que existen, todo negocio tiene una campana de Gauss, sube y empieza a bajar. Si en esa subida no te aseguraste la clientela, no hay que asegurar plata, hay que asegurar clientes. Clientes, así mismo. En Europa los negocios son chiquiticos, son mínimos y solamente trabajan 3, 4 horas al día. En esas 3 o 4 horas del día tienen la economía para el día y la estabilidad y la permanencia en el tiempo, porque nadie sale engañado de ningún negocio. Aquí es posible, no estoy seguro, he escuchado mucho que el turista se siente a veces defraudado porque le tiran lo que llaman aventones. Y echarle una aventona a un turista es echarle una aventona a su familia, porque en la familia también hay viajeros. Pero bueno, no era el tema. El tema es que seguimos aquí. Sí, porque entonces nos vamos a ir a otro lado y ahí vamos a ponernos como bien reaccionarios, porque es válido, sabemos de lo que estamos hablando. Sigamos, escójame otro pues. Sí, son las usted reflexiones. estaba diciendo de un personaje que fue como un pionero de la parte turística, hablando del turismo, creo que estaba por aquí, no sé. Bueno, aquí del turismo, este es pueblo, realmente este es pueblo, pero de pronto nos remitimos a esta persona que está dando la espalda, no tiene un rostro conocido, no es visible, y se trata es como de presentar aquí a una persona foránea, visitante, pasajero, viajero peregrino, que entra a jugar con la dinámica de la plaza, porque estamos viendo que todos los personajes de pueblo, de plaza, y este es el perfil de un medio francés, holandés, qué sé yo, que trata de entrar en el juego de la dinámica comunitaria de los personajes del pueblo, de los personajes de la plaza. Ese es más o menos como la representación de esta persona que no es visible, porque no está dentro de los perfiles del conjunto guatapense. Pero claro, así como él, muchos que han hecho parte de esto una historia turística. Bueno, pero vale decir porque esto es una representación. Aquí no está toda la gente, aquí faltan una cantidad de personajes muy ilustres por un lado y muy ilustres por el otro. Aquí no están todos los personajes, los patricios populares, las estampas y tampoco los ilustres que han salido del pueblo a darle nombre al pueblo. Faltan muchos, pero este es un cuadro absolutamente representativo, muy válido y con extracción de personajes muy reales, muy ubicables, de los cuales se conserva un buen discurso. Son muchos, aquí no recuerdo, son 26 o 27 que tenemos, pero están de todos. Y de cada uno, como les decía, yo puedo hablar un buen rato, porque podemos tomar un caso. Luis Villegas es el líder escalador de la piedra y finalmente el dueño de la piedra y sus alrededores. Y murió como dueño de la piedra. Luis Villegas era un líder. Es muy simpático porque Luis Villegas fue zocalero de Chepe Parra. Cuando Chepe Parra hacía zócalos aquí, se traía a Luis Villegas de la vereda quebrada arriba, porque vean la quebrada arriba, a hacer los zócalos del templo, a hacer algunos zócalos porque él trabajaba muy bien el cemento, pero cuando Luis Villegas estaba en la piedra, se llevaba a Chepe Parra para que le ayudara a hacer las construcciones que él estaba haciendo allá en los últimos años de su vida, porque cuando Chepe Parra murió, pues Luis estaba relativamente joven todavía. Chepe Parra murió en 1961 y Luis Villegas llegó como hasta el 70, como hasta el 80 creo.
Entonces eran los combinados de dos viejos líderes. Me encanta hablar de los líderes del pueblo porque nos dejaron un legado muy bonito. Cuando yo hablo de una persona de estas, con lo elemental y simple, Vicente Palomo, que pues un tema bien simpático con él, es que nos dejó un legado, una historia que nosotros o debemos repetir o evitar repetir, pero que sin lugar a dudas es nuestra historia. Como el caso de él, nosotros conocemos a Plutarco Elías, un personaje que duerme en el parque, que vive en el parque, que es un poco molesto o muy molesto para los de aquí y para otros también, pero que en esta fecha ya no está en el parque porque ya pasó a una calidad de vida mejor, pero él era hijo de este y este hacía exactamente lo mismo hace 60, 80 años, eso se repite. ¿Por qué? Porque son estampas de pueblo y es una cultura, sacarse uno la cultura, sacarse uno la identidad es casi imposible, entonces hay que empezar primero por aceptar esas realidades y luego tratar de entrar a transformarlas en el mejor sentido, si es que se puede. Pero cada uno de estos tiene tanta historia, tanta el amigo que escaló la piedra, como el amigo que dormía en el parque, porque se le acabó la platica, porque ya no tenía fuerzas para quemar carbón, porque la familia se le fue, por no decir otras cosas. O hablar de este personaje que para poder defenderse de los hombres es una mujer, Isabel Usme, que para poder defenderse de los hombres se transformó a hombre. Y entonces ya trabajaba igual que un peón y todo eso, pero seguía teniendo hijos y novios. Entonces era novio para las mujeres y novia para los hombres. Hay mucha tela que cortar aquí, es decir, que nosotros podríamos estar aquí una semana hablando de todo, perdónenme que le pasé por delante, pero de todo porque está muy rico. Es más, estaba hablando ahorita del primer escalador de la piedra y ahí mismito quise preguntarle, cuénteme de esa historia, y me estaba hablando del otro, entonces claro, uno da tema para muchos programas. Y es muy rico esa cultura, esa costumbre, lo que es lo autóctono y lo auténtico de Guatapé, que hace precisamente lo que él me dice, que Zócalo es cultura y Guatapé es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Es más, se me ocurre también poderle presentar la idea al colegio a que hagan sus tours, que le pidan permiso aquí a la alcaldía, que vengan y conozcan este mural y que en un trabajo organizado en equipo, por supuesto, busquen los nombres de los personajes e investiguen acerca de esto. Es muy, muy interesante lo que pasa aquí en Guatapé y de verdad que pongamos un poquitico de nuestra parte para darle el valor que Guatapé tiene a nivel internacional, porque como vuelvo y repito, aquí ha venido gente que se queda loco. Ayer conocí unos alemanes que me dicen que están encantados de Guatapé, y imagínense, Alemania, Europa, que conecta por trenes, donde en realidad la frontera es una barra de colores, pero donde la gente se puede nutrir de tanta cultura y tanta historia como es el viejo mundo. Y nosotros aquí, como nos siguen llamando los tercermundistas, porque lamentablemente no hemos tenido gerentes, sino políticos, entonces siempre nos ven como los del patio de atrás. Pero somos muy ricos en cultura, en esa forma. Ayer precisamente estaba viendo un programa donde se escogieron 22 colombianos que viven en Estados Unidos, entre artistas, empresarios, gerentes, y el colombiano es un berraco. Yo siempre digo que si tú vas a las pirámides de Egipto, cuando bajes con la lengua afuera, hay alguien que te vende un agua de panela, eso es un colombiano. Si te vas para Japón y se te echó a perder el zapato, cónchale, ¿quién me va a poner un tacón? Ahí tiene un colombiano trabajando, porque el colombiano es así, sobre todo el antioqueño es bien forzado, bien echado para adelante. Él no le ha importado salir del mundo a trabajar, a llevar su bandera en alta. Lo que pasa es que precisamente las que son las producciones de televisión y cine han vendido una historia tergiversada de lo que en realidad es Colombia. En Colombia no es prostitución y droga, no. En Colombia es esto que estamos viviendo en Zocaleando. En estos días también me tocó como guía turista de 16 jóvenes israelitas. Claro, necesitaban venir aquí, alguien que le hiciera el tour allá, por ahí, por la represa. Entonces me contrataron como guía y tal, y yo me fui, por supuesto, traduciendo. Ellos querían ir específicamente a la casa de Pablo. Entonces, en este momento Pablo es el héroe.
No, Colombia es otra cosa. Y estaban emocionados, cuéntame la historia. No, es que yo no viví la historia. Hay una señora que se hace pasar, que como ella era como que la esposa del mayordomo, y le cuenta a su manera. Yo no sé si es verdad o mentira. Y tampoco lo voy a averiguar porque yo no quiero averiguar de eso. Yo quiero averiguar es de esto, de lo bonito. De lo bonito, de lo que enriquece a Colombia, lo que permite a Colombia salir al mundo y venderlo como tal. Don Álvaro, yo le dejo que usted también me diga algo. Pues, ¿qué digo? A mí me encanta estar con usted. A mí esto Muchas gracias. me parece muy rico porque me llena el alma y el espíritu, y como lo he dicho en el programa ya. Sí, realmente es muy interesante hablar de estos temas, hablar de lo que la gente hace, promoverlo y divulgarlo, y porque esto es un ejercicio que hay que hacerlo permanentemente. Decíamos allí que cambiar el pensamiento del hombre es muy difícil, pero la continuidad en los trabajos, la persistencia, es la que hace que terminemos entendiendo, encantándonos, comprometiéndonos con esta cultura del color, cultura del zócalo, estilo de vida Guatapé, sobre todo porque siempre se están avecinando tiempos difíciles. Siempre habrá tiempos difíciles, ya por la economía, ya porque la naturaleza está cobrando sus viejas cuentas, ya porque la humanidad a veces es perversa con el manejo de la economía, ya porque los políticos, ya porque los administradores, ya porque la guerra de ideas. Entonces, una buena manera, una muy buena manera de estar fortalecidos es precisamente fortaleciéndonos en identidad, en territorio, en sentido de pertenencia, en amar lo nuestro, en quererlo, protegerlo, porque esa es nuestra vida individual, familiar y comunitaria, por supuesto. Algo muy importante que quiero acotar, siempre lo he dicho, a lo mejor el joven que está sentado ahí, a lo mejor se quedó atrapado por esta historia, porque yo sé que la gente adulta contemporánea sí se interesa. Entonces el joven está pendiente de repente de salir, o no le interesa el programa porque no hay música. Pero sí les digo algo, no nos vean en este momento, bueno, es que esos son unos viejos hablando, no. Yo creo que hay que tomar en cuenta y en mucha consideración lo siguiente. Depende cómo usted nos vea a nosotros. Si nosotros hemos avanzado en el tiempo y estamos aquí en este momento, y usted es un joven, aproveche esta oportunidad, este momento, esta pantallita, para que de esta experiencia le llegue a usted en este momento y que algo quede. Porque ¿qué quiere decir esto? Que usted ya ha transcurrido en el tiempo, no tenga que esperar a la edad donde nosotros estamos para darse cuenta de lo que estamos hablando ahorita, ya a usted le llegó. Porque hoy en día la tecnología es más rápido. Fíjese que él ha tenido que escudriñar, buscar, documentarse para poder hablar de lo que habla. Hoy en día no. ¿Usted sabe cuántos libros hay entelarañados hoy en día en bibliotecas, en casa? No hay nada más rico que leer, palpar, agarrar un libro, la pulpa de papel y pasar y leer. No. Hoy en día nadie investiga. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de aquellas personas que tocaban en la puerta? Enciclopedia Británica. No, ¿para qué? Hoy en día, no, búsquelo en Google. Yo no creo, o corrígeme tú, si en Google yo puedo saber de esto, o de los zócalos, o de lo que tú me estás hablando. Se lo cuento una historia muy pequeña, muy pequeña. Okay. En el colegio, yo fui profesor 33 años y ya me retiré. Bueno, hablando de esto, yo hice una gestión ahí pues muy interesante, y en el colegio se creó la Cátedra de Historia Local. Yo serví la Cátedra de Historia Local por 14 años, casi 14 años. Me jubilé, me retiré, y entonces también la retiraron del programa porque seguramente pues no convenía o no era interesante para el momento. La retiraron. Pero la historia es esta. Siendo yo profesor de Cátedra de Historia Local, que es de esta historia con los muchachos, los alumnos lo recordarán bastante, crearon aulas especializadas, y a Historia Local le dieron aula especializada, un computador, empezaba el acceso a internet más o menos,
y las demás aulas con laboratorios. Yo, profesor de inglés también, tenía mi laboratorio de inglés. Entonces yo en el laboratorio de inglés trabajaba las clases de inglés y en el aula especializada, historia. Pero una vez llegó alguien allá a decirme, hombre, ¿usted de qué se queja con la historia local? ¿Qué es historia local, por Dios, para que tenga un salón especializado con su computador y todo? ¿De qué se queja? Y le dije, no, yo me quejo sencillamente de que el aula de historia local no tiene material didáctico. ¿Cómo así? Y le digo, es muy sencillo. Para la clase de inglés le regalan todos los libros de inglés. Hay ediciones y ediciones y ediciones. Los profesores de matemática tienen todos los libros de matemática habidos y por haber, y cada año salen más. Los profesores de sociales tienen los mapas, tienen el mapamundi, tienen los libros de geografía y de historia que quieran. Yo le pregunto, ¿dónde están los libros para enseñar historia local de Guatapé? Los tengo que hacer yo con los muchachos. El muchacho averiguando a la abuelita, al tío, al abuelo, al loco del pueblo, al bobo del pueblo, al sabio del pueblo, al fundador del pueblo, a los que llevan la historia viva por las calles para que entre todos construyamos esa historia local. Entonces es una clase, era muy humilde, pero era un proceso de investigación permanente con los jóvenes, con los niños, con los abuelos, con los líderes, con los deportistas, con los escritores. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que es una cátedra que sin tener ningún texto, como no lo había, la fuimos construyendo. Y por eso a uno le queda un poquito de historia y de experiencia, porque en últimas yo he publicado 7 libros producto de ese trabajo con los mismos muchachos. ¿En qué me apoyé? En el trabajo con los pelados. Esa era el aula especializada de historia local y allí hacíamos la historia de Guatapé con lo que recogíamos en el mismo Guatapé. Es decir, no hay pretexto para enseñar lo bueno cuando se tiene ganas y cuando se ama lo que se hace. Tienes 7 libros publicados. Yo he publicado 7 libros. Si yo tuviera que ir ojalá que no me equivoque con la pregunta. Si yo tuviera que ir a una biblioteca aquí, ¿yo puedo ir preguntar por tus libros y tengo acceso a ellos? Sí, en la biblioteca están todos. Pues Okay. hay un ejemplar o dos de cada uno, sí, claro. Y también está en la universidad, eso siempre hay que mandar a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Luis Ángel Arango, porque cada que uno publica un libro debe cumplir ciertos compromisos de editorial. Y hay gente que los tiene también. Yo tengo algunos porque hay ediciones que se agotaron. Hay unos que realmente no, solamente se consiguen en las bibliotecas para préstamo o para leer ahí. Y algunos sí me quedan, por ahí uno de tantos libros tengo todavía ejemplares. Nómbramelos, por favor. Se llama Por la calle del recuerdo y es el que más información tiene sobre esta historia de los Zócalos. Por la calle del recuerdo. Sí. Ok, si ustedes están interesados, por favor, denle la mano a su pueblo, investiguen más, porque nosotros somos los que tenemos que ir al mundo, porque casualmente en Guatapé el mundo viene a nosotros. ¿Qué les parece? Nos pasan todos los días enfrente de la cara, Nueva Zelanda, Singapur. Imagínense, yo he conocido gente hasta de Tasmania. ¿Y Sí, qué me sí. acuerdo yo de Tasmania? Ah, bueno, aquel cartón cómico del demonio de Tasmania. No, hasta me tomé una foto. Tú eres de Tasmania y lo abracé. En Singapur, Groenlandia. Imagínense, yo se lo he dicho en el otro programa mío de Jazz Art y algo más, del Polo Norte, de Alaska y de la Patagonia, del Polo Sur. No, ustedes están privilegiados y no tienen el funicular de Montserrat. No tienen un autódromo, no tienen un sitio para ir ver carreras de caballos, no, tienen a Guatapé con una represa hecha por el hombre, pero que es el contorno, tienen la piedra, que vamos a tener que hablar de la piedra en un programa muy especial, Sí. porque la piedra necesita tener un programa especial. Ah, de paso, ¿la piedra es de Guatapé o del Peñol? La piedra es de Guatapé, del Peñol, de Antioquia y de Colombia. Tremenda respuesta. Y Está por en supuesto, Guatapé y escalada por guatapenses. y es la segunda piedra más visitada del mundo, según tengo entendido. Como visitada, sí, como particular, forma el triángulo de las 3 piedras más atractivas del mundo, que son la de Isfá en el Mediterráneo, la de Corcovados o la de Río de Janeiro y la de Guatapé, que se llama Peñón de Guatapé. Pero se lo digo para otro programa, no se me haga goloso. Ay, que hablen de la piedra. No, eso requiere otro programa. Muchísimas gracias a ustedes por
de verdad por esa deferencia que tuvieron hoy, que pasaron el canal. Ay, vamos a ver qué te están hablando. Bueno, nada más y nada menos tuve hoy un invitado de gala, don Álvaro. Muchas gracias. Álvaro, pues, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Nada, Espero que usted también se haya sentido cómodo Muy bien, conmigo. sí, bien. Es nuestro tema. Y gozamos mucho de este mural, que se lo dejo para que ustedes lo disfruten, vengan y lo visiten. Yo no sé si será tan fácil, pero ahí veremos cómo buscar la forma. Interésese por su pueblo, porque su pueblo es una maravilla, de verdad que ustedes son una gente muy, muy rica en cultura y sobre todo en hospitalidad. Ustedes son hospitalarios desde que nacen. Muchísimas gracias, Corpago, una vez más, don Abelardo, y sobre todo mi productor y camarógrafo, Andrés Zapata, que es incansable conmigo y siempre pendiente del próximo programa que vamos a hacer. Don Álvaro, invitado para una próxima ocasión, de verdad que sí, Claro saludos que a su sí. familia. Muchas y gracias, gracias sí. por su deferencia conmigo. A usted, Gracias muchas por gracias aceptarme y aquí en estuvo este bien, pueblo claro. que me ha acogido con tanto cariño. Muy bien, muchas Ok. gracias. Chao, los veo. Namaste.